Al igual que toda su familia, vivían en la zona de Burruyacu. Se crió trabajando en estas zonas, ¿no? En el campo. Aquella vida le gustaba mucho, siempre nos cuenta que era muy, muy feliz en aquel lugar, que se había acostumbrado, ¿no? Que la gente del campo se acostumbra un poco también a todas esas cosas que por ahí a nosotros nos dan un poquito de miedo, como lo de andar de noche, la soledad en el campo y ese tipo de cosas. Él tenía 22 años cuando lo llevaron a trabajar a una finca en la zona de Burruyacu que había estado desocupada. Eran aproximadamente 40 hectáreas que unos tíos de mi papá habían comprado hacía poco tiempo y habían estado mucho tiempo desocupadas. Entonces necesitaban a alguien que un poco controlara, ¿no? los animales y la gente que iba a trabajar allí, y lo llevaron a mi papá, porque mi papá conocía mucho el trabajo, lo querían mucho, y entonces fue él el encargado de quedarse en este lugar. Instalaron una prefabricada muy bonita, según me contaba mi papá, muy linda, y mientras tanto iban arreglando una vieja casa, una vieja construcción que había en el lugar y que tenía un galpón, porque bueno, en los galpones iban a poder guardar las herramientas, los vehículos. Para ellos era más que nada, por supuesto, la continuidad de un negocio, ¿no? Y para mi papá la oportunidad de progresar, según él nos contaba. Y con los primeros días de trabajo fueron solucionando algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, para tener agua potable. Y bueno, a las 3 o 4 semanas ya habían traído muchas de las cosas que necesitaban para las labores que iban a desarrollar en aquel lugar. Mi papá lo que tenía que hacer era administrar y cuidar ese lugar. Había gente trabajando, habían peones que trabajaban durante el día, arreglando todo lo que había que hacer. Pero cuando llegaba la tarde, a las 7:30, cuando comenzaba a oscurecer, los peones, por supuesto, terminaban su jornada y mi papá quedaba solo en aquella casa. Durante el día, cuando estaban trabajando, a veces él volvía hasta la casa de mis abuelos, es decir, de sus padres. Llevaban ya aproximadamente un mes de actividad en aquellas tierras. Habían avanzado bastante con el trabajo. Habían comenzado a arreglar sobre todo el cerco, ¿no? y un par de corrales que habían hecho. Y la primera noche, cuando ya llevaron algunos de los animales, según él, habían llevado aproximadamente entre 40 y 50 animales, hubo mucho ruido, ¿no? Mucha actividad. Esa noche le costó mucho dormirse porque los animales estaban inquietos después del traslado. En fin, pasó una noche casi despierto, ¿no? Y él dice que esa noche escuchó mucho ruido, pero pensó que se trataba, claro, de los ruidos propios de las vacas, ¿no? Vacas que habían llevado ese mismo día. Pasó el segundo día y el tercero. La tercera noche de haber llegado los animales allí, la noche de un día domingo exactamente. Recuerda que luego de toda la actividad durante el día estaba muy cansado, y como a las 9:30 de la noche ya se quedó en la cama, ¿no? Para iluminarse tenían esos radiasoles de querosén, no había luz eléctrica en la zona, imagínense, estamos hablando de hace más de 50 años atrás allí. Y se acostó con la intención de descansar, ¿no? Había sido una jornada realmente con muchas actividades. Se tiró en la cama y, estando ya recostado, dice que comenzó a escuchar ruidos como, bueno, cuando el gallo sacó de las plumas, ¿no? Las alas, ¿no? Vieron que hace un golpeteo con las alas, y lo escuchaba ahí en el patio cerca del ingreso a la casa donde él estaba, ¿no? Pero no le dio demasiada importancia, aquello era demasiado normal, y se durmió. En horas de la madrugada, algo lo despertó abruptamente.
Eran aproximadamente las 4 de la mañana, según él cuenta, y sintió un golpe en la puerta de madera, la puerta de ingreso a la casa, por supuesto, una puerta de madera. Sintió un golpe muy fuerte, y cuando se sentó en la cama y pudo fijar un poco la mirada en medio de la oscuridad, vio que la puerta estaba abierta, y esto le pareció extraño, ¿no? Y vio un movimiento. En ese mismo momento vio un movimiento. Se dio cuenta de inmediato que se trataba de un animal. Ahí, a unos metros de él, había un ternero que, bueno, él nos explicaba cómo podría haberse salido de los corrales, ¿no? que habían hecho, justamente habían reparado y arreglado para que estuvieran en condiciones, pero tampoco era algo descabellado pensar que podía escaparse. Entonces salió al patio, eran las 4 de la mañana, y él dice que en el momento en el que él salía al patio, el ternero se alejaba en dirección a donde estaba el corral, y que a él le pareció ver la silueta de una persona junto a lo que sería la tranquera, ¿no? El ingreso al corral. Y se quedó parado allí por un instante mirando, pensando que tal vez alguno de los peones, alguien, había vuelto. Entonces agarró la escopeta que tenía apoyada cerca del marco de la puerta, caminó por el patio, pero cuando lo hizo, perdió de vista la silueta de aquella persona. Se acercó y comprobó que no había nadie. Los animales estaban nerviosos. Eso es algo que él notaba claramente, ¿no? Y cuando se dio vuelta para volver a la casa, para ingresar a la casa, sintió como una voz. En realidad, como si lo hubieran llamado. Él se dio vuelta y dice que en un instante, en cuestión de segundos, vio a una persona cruzar por sobre los animales, como pisando el lomo de los animales, hasta desaparecer en la oscuridad total. La única luz que había en ese momento era la de la luna, una noche relativamente clara. Pero él vio claramente a esta persona cruzar pisando el lomo de los animales hasta desaparecer en la oscuridad. Le pareció extraño y le dio miedo también, y se volvió adentro. Cerró la puerta y se quedó con la escopeta al lado de su cama, y cuenta que esa noche el nerviosismo y el ruido de los animales era realmente importante, ¿no? Al día siguiente, cuando amaneció, salió, por supuesto, ya llegando los peones, se olvidó, ¿no? de lo sucedido la noche anterior. Habían como muchas actividades, muchos trabajos. Él mismo abrió los corrales y no había nada extraño. Ese día transcurrió tranquilamente, hasta que, bueno, otra vez llegó la noche, ¿no? Y él se quedó, cuando comenzó a oscurecer y ya los peones se habían ido, se quedó tomando unos mates en el patio. Tenían la intención de que un matrimonio de la zona se quedara a vivir allí también en esa propiedad, porque habían como muchas actividades, muchas labores. Había estado hablando con este señor durante un rato largo, y cuando se fue se quedó tomando unos mates en el patio, y luego ya había oscurecido, así que decidió ir dentro de la casa. Y en lo que iba entrando, escuchó sonidos, escuchó ruidos que venían de una pequeña piecita que había en la propiedad.
pegadito, por supuesto, a la casa, siempre unas construcciones de madera, porque aquello era unas prefabricadas, ¿no? Y de esa pequeña piecita un tanto derruida que tenían para guardar cosas, herramientas y ese tipo de cosas, ¿no? La mayoría ya en desuso. Escuchó allí dentro un ruido muy fuerte primero, ¿no? Como si algo hubiera caído y hubiese pegado contra la pared de madera. Y se fue a ver. Ya tenía una linterna en ese momento. Cuando abrió la puerta y entró, dice que lo primero que vio fue una repisa desde donde cayó una muñeca. Algo que antes no lo había visto. Había entrado a esa pequeña pieza a dejar algunas cosas. Primero se asustó porque no sabía lo que era, y después miró y vio que se trataba de una de esas muñecas, tipo muñecas de plástico, de goma, ¿no? Color oscuro, de esas que, decía él, cuando uno las mueve hacen como un ruido, como que lloran, ¿sí? Bueno, aquel fue el sonido que hizo al caer al piso. Él la iluminó. Uno se dio cuenta que se trataba de este juguete, de este muñeco, y lo dejó allí en el piso y se fue a dormir. Entró a la casa, acomodó las cosas, dio un par de vueltas y al rato se acostó. La noche avanzaba y aún no se había dormido cuando de pronto escuchó otra vez ruidos igual que la noche anterior, y decidió salir al patio. Antes encendió la lámpara de querosén que tenía en la habitación, la puso en la mesa de la cocina detrás de él y salió al patio. Entre que acostumbró los ojos a la oscuridad de la noche, vio un movimiento que le llamó la atención, y al detenerse para observar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un pájaro muy grande, como de 1,5 metros aproximadamente, un ave grande, que voló pesadamente y se paró sobre uno de los corrales, de los palos de los corrales, cerca de una planta de eucaliptus que había allí en el terreno. Él la miraba fijamente, ¿no? Por momentos parecía ser la silueta de una persona que se movía de un lado al otro. De pronto se quedó mirando porque vio que esta aparición, esta ave o lo que fuera, bajó al piso como si una persona hubiera saltado, ¿sí? Un salto de una persona al piso, y se desplazó como caminando en dirección a donde estaba él. Él volvió sobre sus pasos hasta la puerta de la casa y se encerró y se fue a la pieza. Se quedó asustado porque sabía que se trataba de algo paranormal, de alguna aparición. Se quedó sentado en la cama. No había apagado aquella lámpara de querosén. Aproximadamente a los 20 minutos, tal vez y un poquito más, escuchó ruidos muy, muy cerca de la puerta de ingreso a la casa, y en ese momento tomó la escopeta y la tuvo entre sus manos. Él dice que escuchaba claramente que alguien caminaba alrededor de aquella pequeña casita donde él estaba, ¿no? Recuerden que era una casa tipo prefabricada de madera. Escuchaba que alguien caminaba como arrastrando los pies, y los animales, las vacas,
los animales que tenían la propiedad, totalmente inquietos. Trató de tranquilizarse y estando acostado, en un momento en el que aquel ruido cesó, se durmió. En ese silencio profundo de la noche, dentro de la habitación, sintió que alguien le puso la mano en la cara. Desesperado, abrió los ojos y trató de soltarse. Y vio que una sombra que estaba frente a él se alejó hacia uno de los rincones de la habitación. Se sentó en la cama asustado por lo que acababa de pasar. Él dice que sintió en ese momento un olor muy fuerte como podrido y veía que el mechero que él a propósito había dejado encendido se apagó lentamente. Se dio cuenta, por supuesto, que lo que estaba sucediendo no era nada bueno y se sentó en la cama. Tenía la escopeta con él, pero no había nadie más, aunque él presentía una presencia. En un momento y en ese silencio profundo de la noche, escuchó un grito que provino del patio, que según él nos contaba, le puso la piel de gallina porque sintió muchísimo miedo. E inmediatamente comenzó a sentir que golpeaban la pared de aquella pequeña casita prefabricada donde él estaba, como si fuesen muchas manos que golpeaban alrededor. Él estaba adentro muy asustado. Aquella habitación donde él estaba tenía una ventana que daba hacia ese patio justamente. Era una ventana de madera solamente, no tenía vidrio y tenía una cortina, y él había dejado la ventana abierta pero la cortina corrida, y de pronto vio que abruptamente la cortina se corrió y algo entró en la habitación. Cayó justo en el medio de la habitación y se movía. Él dice que escuchaba como si fuese que llorara o como que se quejara, y veía hacia los pies de la cama un ave que parecía ser una mujer, según él decía, ¿no? Que el rostro parecía ser el de una mujer. Lo veía con la poca luz que entraba, ¿no? Por aquella ventana, la luz de la noche, la luz de la luna. Y en ese momento se persinó, asustado como estaba. Comenzó a rezar el Padre Nuestro. Dice que vio cómo aquella aparición saltó sobre su cama y luego hacia la ventana. Y en la ventana daba gritos, daba alaridos, como si fuese una bruja, algo que a él lo paralizó del miedo. Mi papá confiesa que él en ese momento agachó la cabeza, cerró los ojos y siguió rezando, asustado. Que duró apenas unos minutos y sintió cuando aquella aparición saltó hacia afuera de la casa. Él levantó la mirada y se quedó mirando sin saber qué hacer. Cuando reaccionó, cerró rápidamente la ventana e intentó prender nuevamente el mechero, que le costó mucho, pero lo prendió. Allí dentro comenzó a rezar en voz alta y escuchaba a los animales afuera como muy nerviosos, como si estuvieran inquietos.
y se quedó despierto hasta que amaneció. Cuando llegó la mañana y antes de que volvieran los peones, él ya estaba en el patio y el primero en llegar allí fue un muchacho con el que él había hecho amistad, que le preguntó cómo estaba y él le dijo que no había tenido una buena noche, le contó algo de lo que había sucedido. Y cuando fueron caminando por el patio hasta una vieja mesita donde por lo general desayunaban, encontraron junto a esa mesa muchas plumas negras. Este amigo suyo le contó que desde hacía un tiempo su padre le había dicho que en la zona habían mujeres que iban una vez por semana a hacer trabajos, las brujas que iban a hacer sus despachos, ¿no? Y eso ocurría por lo general la noche de los martes o domingos, que ellos también habían visto cosas extrañas en su casa. Luego, un poco después, cuando llegaron los demás a trabajar, sacaron los animales, se dieron cuenta que junto a la ventana, del lado de afuera, junto a la ventana de la habitación donde dormía mi papá, había también como muchas plumas. Él dice que encontró como una pequeña figura de barro, como si se tratase de una mujer, como si alguien en arcilla hubiera hecho una figura de una mujer y que esa figura tenía pegada algunas plumas. Este amigo le dijo que no, le sugirió que no lo tocara. Juntos llevaron eso en una bolsa, lo sacaron de la propiedad y, según mi papá cuenta, él se encargó de hacer una cruz para poner allí, una cruz que hizo bendecir, que puso en la propiedad. Pero dice que durante mucho tiempo la gente del lugar aseguraba que veía la aparición de estas brujas, ¿no? Que corroboraron, ¿no?, con el tiempo, de que una señora, doña María, una vieja de la zona curandera, hacía sus despachos y sus trabajos con otras mujeres que venían también, incluso una de ellas desde Santiago del Estero.